Oh, estaba todo realmente delicioso. Sí, Tolly, cada año nos sorprendes con nuevas comidas. Me alegro, amigos. Todo lo saqué de mi libro de recetas para la semana de panes sin levadura, donde también encontré cómo hacer un delicioso pastel. ¡Oh, sí! ¡Cómo me gustan los pasteles! Abran paso. Aquí vengo con el pastel. ¿Eso es un pastel? Parece que alguien se le sentó encima. No, Polly. Este es un pastel modesto, sin levadura. Perfecto para celebrar fiesta de panes sin levadura. Panes, no pasteles. ¿Tú sabías que los pasteles, al igual que el pan, necesitan de la levadura para ser esponjosos y bien grandes? Y en esta fiesta, la Biblia nos recuerda que con la ayuda de Dios debemos evitar y eliminar todo tipo de pecado. Simbolizado a través de la levadura. Pero, ¿qué tiene que ver la levadura de un rico pastel con el pecado? Sin darnos cuenta, la levadura está en todos lados. Y por más pequeña que sea la porción, esta hará que nuestra masa crezca, crezca y crezca. Asimismo, el pecado, aunque éste sea pequeño y nadie lo note, Dios sabe que está ahí. Y por eso Él nos pide que celebremos esta fiesta limpios de la vieja levadura de maldad. Y seamos una nueva masa de sinceridad y verdad sin levadura. Ah, entonces no es algo solo físico, sino también espiritual. Claro, Polly. En estas fiestas, el mantener limpias nuestras casas de levadura durante 7 días significa también que debemos darnos ese tiempo para pensar en nuestros errores y no cometerlos más. pidiéndole ayuda a Dios por intermedio de Jesucristo. Tal vez con una oración. Querido Dios, te agradezco por aprender cada día más sobre tu camino. Y te pido que me ayudes a alejarme del pecado. Y que cuando acaben las fiestas, me preparen un delicioso pastel. Dios le bendiga a mis hermanos. Gracias por estar una vez más con nosotros. Estamos estudiando las 7 fiestas judías, las fiestas solemnes de Jehová. Vimos la primera sección como de introducción. Vimos 2 fiestas que no fueron instituidas directamente por Dios en Levítico capítulo 23 y son las fiestas del Hanukkah y del Purim. Si usted quiere estar al día con nosotros, yo le voy a poner aquí una tarjetita donde le va a indicar a dónde ir para ver esos videos de esas fiestas. Hoy, la semana pasada, estuvimos hablando acerca de la fiesta de la Pascua. Aprendimos que fue celebrada por primera vez mientras los israelitas eran esclavos en Egipto. Recuerden que hubo 10 plagas y la última plaga fue la plaga del ángel de la muerte que iba a pasar y iba a matar a todos los primogénitos de las casas donde no hubiese sangre en el marco de la puerta. Los israelitas debían tomar un becerro de 1 año que esté en perfecto estado, debían sacrificarlo, debían tomar la sangre de ese becerro, pintar los marcos de la puerta y debían asar ese becerro y comerlo juntos en casa y la casa donde estuviese esa sangre, el ángel de la muerte no iba a pasar, sino por las casas donde no estuviese dicha sangre. Ahora, mis amados hermanos, cuando yo pienso en esa fiesta de la Pascua, cuando yo veo la similitud con la muerte de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y con las instrucciones específicas que Dios dio al pueblo de Israel para celebrar esta fiesta, yo digo, wow, ¿usted cree que fue coincidencia que Cristo murió en vísperas de la Pascua? Que el Cordero de Dios fue sacrificado en víspera de la Pascua.
que los principales sacerdotes quizá creyeron que encontraron el momento correcto para prender al Hijo de Dios, para arrestar a Jesús. Judas quizá pensó que halló el momento adecuado para entregar a su Señor. ¿Cree usted que todo esto se le escapó de las manos a Dios? La gente pensó que tenía el control de todo, pero Dios, hermano, quien es infinito en sabiduría, quien es soberano, Él ya tenía el plan descrito de la Pascua, de la fiesta de la Pascua. Y mis amados hermanos, Cristo murió en víspera de la Pascua. Y qué interesante, ¿verdad? Otra cosa que yo veo también es, en los primeros 2 versículos, sobre todas las fiestas que Dios instituyó, dice en Levítico capítulo 23, versos 1 y 2, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y vemos que Dios le dice, dile a los hijos de Israel. Y algo interesante que debemos continuar resaltando es que estas fiestas eran de alcance nacional. Eso lo vimos la semana pasada. Dios no le dijo a Moisés, mira, te voy a dar estas instrucciones para que tú y Aarón y los sacerdotes celebren estas fiestas. O mira, te voy a dar estas instrucciones para que tú, Moisés, tu esposa y tus hijos celebren estas fiestas. Muchas veces, mis amados hermanos, cometemos el grave error de pensar que hay cosas que son exclusivas para el pastor, que hay cosas que son exclusivas para los líderes de la iglesia, que hay cosas que son exclusivas para los diáconos. Y déjeme decirle, hermanos, amado hermano, esas fiestas iban a ser solemnes convocaciones nacionales. Todo israelita debía celebrar esas fiestas. De la misma manera que todo creyente debe ser un hijo obediente de Dios. Todo creyente debe predicar el evangelio. Todo creyente debe estar listo para servir en cualquier área de la iglesia. Todo creyente debe estar dispuesto para servir a su Señor. Y yo le voy a hacer una pregunta, porque generalmente nosotros decimos, no, pero si yo no tengo el deseo de hacer algo, yo estaría pecando porque no estoy haciéndolo con el deseo y el ánimo. Déjeme decirle, mi amado hermano, Cristo es su Señor. Si Cristo es su Señor, eso no tiene entonces que ver con sus deseos. Usted debe obedecer sí o sí. Ahora, si Cristo no es su Señor, tampoco es su Salvador. Si Él es nuestro Señor, nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo que sea, aunque no querramos hacerlo. Porque Cristo vino a esta tierra y Cristo le oró al Padre, Padre, quita de mí esta copa. Y aun aunque Él iba a pasar por un momento tan difícil, estaba en tanta agonía, aún así Él fue un siervo, cumplió la voluntad de Dios. Nosotros somos sus esclavos, somos siervos de Cristo y debemos hacer lo que Él nos pida. Entonces, vemos aquí que no era una fiesta exclusiva para Moisés o para Aarón, no, eran unas fiestas nacionales. Y de la misma forma, el servicio a Dios cada domingo no es un servicio del pastor o de los líderes de la iglesia o de los encargados de música o de los que vienen y limpian la iglesia, no. El servicio de adoración a Dios es responsabilidad de cada creyente en Cristo. Una vida enfocada en Dios no es solamente del pastor. El pastor no es solamente que tiene que hacer su devocional, que debe orar, que debe mantener a sus hijos en sujeción, que debe ser marido de una sola mujer. Cada creyente debe seguir este buen testimonio. Cada creyente, eso es un mandato también para cada creyente. Ahora, los pastores no somos más cristianos que los otros cristianos. Simplemente tenemos un oficio diferente, dijo el pastor Sujel Michelén. Y debemos tener mucho cuidado, mi amado hermano, con usted que está libre. No, yo estoy libre de ir todos los domingos sin falta. Porque el pastor es que debe estar ahí pendiente de ir cada domingo a la iglesia. Hermanos, cada creyente debe estar disponible para servir al Señor. Levítico capítulo 23, versículos 6 al 8.
Hoy vamos a hablar acerca de la fiesta de los panes sin levadura. Dice el verso 6, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis pan sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Por favor, Señor, que esta palabra haga efectos en nuestras vidas y que su nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Bien, leímos aquí en el verso 6 que a los 15 días del mes era que se debía celebrar esta fiesta. Recuerde que la fiesta de la Pascua se celebraba el día 14 del primer mes. Entonces el día 15 del primer mes se celebraba inmediatamente al día siguiente la fiesta de los panes sin levadura. Era una fiesta que le seguía inmediatamente a la Pascua y era una fiesta de 7 días. Ese día, el día 15, debía haber una santa convocación, debía haber una reunión familiar y el día séptimo también debía haber otra reunión, pero todos los días de esa semana debían comer panes sin levadura. Ellos comieron los panes sin levadura en su marcha por el desierto durante 7 días porque fueron expulsados de Egipto durante la noche de la Pascua. Más detalle de eso lo vemos también en el libro de Éxodo, que es el libro que nos relata la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. En el capítulo 12 específicamente, los versos 15 al 20, dice la palabra de Dios: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Ven ahí son 8 días porque se cuenta el mismo día de la Pascua. En el día de la Pascua, ellos debían, junto con aquel cordero, ellos debían comer panes sin levadura. Y luego, iniciando el día siguiente, tenían que seguir otra vez comiendo panes sin levadura hasta el día 21 del primer mes. Verso 19 dice: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Hermanos, la palabra levadura se menciona 8 veces entre los versículos 14 y el versículo 20 que acabamos de leer. Fíjense que en el verso 15 dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Y vea el énfasis que tenía el Señor. Qué énfasis tan grande ponía Dios en que estos panes no debían tener levadura. Ellos debían incluso sacar toda levadura que haya en casa, para que ni por equivocación ni de manera intencional echaran este ingrediente al pan. No debía haber excusa. Ya finalizando el año, ellos debían ir sacando o consumiendo toda levadura que hay en casa y no debían comprar más hasta que se acabase el primer mes del año. Allí iban a tener 2 fiestas importantes: la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y ni siquiera debían tener este ingrediente dentro de la casa. La levadura, hermanos, simboliza el principio del mal.
Representa todo aquello que es malo y ofensivo, todo aquello que distorsiona, todo aquel pecado que nos asedia, que nos quita nuestra esencia de ser creyente. Es como en el principio, en el estado de inocencia, cuando no había pecado. Luego viene y entra el pecado y el pecado distorsionó todo. El pecado distorsionó todo y entonces esto nos trae las enfermedades, nos trae males. Ya un león no puede habitar junto a un cordero, porque entonces el león se va a querer comer al cordero. Y así en el hábitat de los animales, en el hábitat de las plantas, y todo, hermano, fue distorsionado por la entrada del pecado al mundo. Lo vemos en el milenio. ¿Cómo se describe el milenio? Cómo un niño podrá pastorear a un león, podrá pastorear a animales, ¿verdad?, que son considerados peligrosos hoy en día, porque no habrá, Satanás será atado por 1000 años y Cristo es quien va a reinar. Entonces vamos a estar en un estado diferente, ¿verdad?, sin pecado, y eso es lo que hace la levadura. La levadura es toda distorsión, es toda, por ejemplo, en el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, hay una parábola sobre una mujer que mezcló levadura con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. La levadura no representa al Evangelio por ser, como hemos indicado, símbolo del principio del mal. Usted sabe, la levadura no es el Evangelio, obviamente es todo lo malo, todo lo contrario. Las 3 medidas de harina representan la palabra de Dios y la levadura ha sido introducida en ella. Es sorprendente la cantidad de errores que se enseñan a diario. Es que la levadura, con todo lo que ella representa, está circulando, mezclada junto con la palabra de Dios. Usted ve a predicadores de doctrina falsa totalmente, y sectas falsas que mencionan a Cristo y mencionan la salvación y mencionan a Dios, y dentro de esas palabras bonitas también tiran esa levadura de sus creencias pecaminosas y la inyectan ahí. Es un ejemplo el mal llamado evangelio de la prosperidad, que habla acerca de Cristo y mencionan a Cristo y su sangre y su sacrificio, pero también mencionan que nosotros podemos ganar una buena vida ahora, sirviendo, aportando y dando de nuestros diezmos y ofrenda y dando más aún, y que Cristo tiene que devolvernos a nosotros, por nosotros dar ese dinero. Y déjenme decirle, mis amados hermanos, nosotros ofrendamos y nosotros diezmamos porque amamos a Dios y porque entendemos por la palabra que todo lo que tenemos es de Dios. Nosotros simplemente tomamos lo que es de Él y se lo entregamos a Él. Nosotros entendemos eso y sin esperar nada a cambio. Si Dios quiere bendecirnos, amén. Y oramos para que Dios nos bendiga, oramos para que Dios nos supla nuestras necesidades, oramos todo eso. Pero no es que Dios está obligado, que Dios tiene una obligación con nosotros de que al nosotros pactar, que nosotros debemos pactar con Él, entregándole nuestro dinero, y que Él tiene obligatoriamente que, hermanos, Dios es soberano. Dios es soberano. Y sí, debemos orar que Dios nos bendiga, que Dios nos provee, que Dios nos dé sus bendiciones. Sí, debemos orar. Pero lo que enseña este mal llamado evangelio de la prosperidad es que usted puede sacar de su bolsillo, ¿verdad?, y donar todo su dinero con fe de que Dios seguro le va a entregar a usted 15 o 20 o 30 veces más. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Eso es lo que significa la levadura. Cristo hace un ejemplo acerca de los fariseos en el capítulo 16 de Mateo. En el versículo 6 y 11 él dice: y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y saduceos? Cristo les da el ejemplo de, en medio de esos dos versículos, el 6 y el 11,
Cristo les recuerda a ellos, se han olvidado del día que alimentamos a 5,000 y después alimentamos a 4,000 y ustedes recogieron cestas. ¿Cuántas cestas recogieron? Entonces Jesucristo les habla acerca de esto. Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y Cristo no le estaba hablando del pan físico. Cristo le estaba hablando del pan espiritual, que era adulterado por estas doctrinas falsas de los fariseos y de los saduceos, que le agregaban más y más a la palabra de Dios, que incluso el día de reposo ellos, usted el cargar su ropa o cargar su maleta o cargar algo, ya eso era trabajo y que ya eso incluso le impedía a usted estar en paz con el Señor, que ya usted estaba deshonrando el día del Señor. Por ejemplo, a Cristo se le acusó de que él estaba trabajando por recoger espigas para poder comer. Y vemos aquí que en la fiesta de los panes sin levadura, la gente podía preparar lo que iban a comer, porque no era un pecado usted preparar lo que usted va a comer. Y ese día que los discípulos estaban recogiendo espigas para comer, entonces ellos eran acusados por los fariseos de que estaban deshonrando a Dios y el sábado. Y hermanos, debemos cuidarnos de aquellas personas que le agregan o le quitan a la palabra de Dios. Esto es levadura. Ahora, hermanos, el pan sin levadura no es sabroso. En cuanto a la palabra de Dios, es evidente que a muchas personas no les agrada estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios pura y sin levadura. Les gusta asistir a la iglesia por causa de sus relaciones sociales, porque tienen amistades o porque les gusta el culto, les gusta la manera, las alabanzas, les gusta la liturgia, se sienten bien o sienten que se sienten que sus conciencias necesitan ser limpiadas al venir aquí. Pero hay gente que quizás no le interesa la palabra de Dios. Y déjeme decirle, amado hermano, que es así. Porque cuando la palabra de Dios es predicada de manera pura, de manera sin agregarle nada, sin distorsionarla, la palabra de Dios suele ser con un sabor diferente a lo que la gente está acostumbrada a escuchar. Suele tener un sabor diferente a lo que la gente escucha y debemos tener mucho cuidado. ¿Y cuál es la aplicación de esto para nosotros? Mire, la fiesta de la Pascua representa la muerte de Jesús por nosotros y se aplica en que nosotros también hemos sido muertos con Cristo. Estamos crucificados con Cristo, como dice Gálatas 2:20. Entonces la fiesta de los panes sin levadura representa la sepultura de Cristo. Nosotros hemos sido sepultados junto con Cristo, pero también representa la santidad. La fiesta de la Pascua representa la liberación de la esclavitud. Y la fiesta de los panes sin levadura representa la santificación del pecado, la limpieza del pecado. Yo he escuchado a mucha gente decir, mira, ven a Cristo como eres, ven que Él te recibe con los brazos abiertos. Y es verdad, Dios te recibe, pero no te deja igual. De modo que si alguno está en Cristo, 1 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las levaduras representan el pecado en la vida del ser humano. Y nosotros, hermanos, debemos ser limpiados de toda levadura. Es un proceso de santificación que es progresivo y que viene con la lectura, con el estudio, de la palabra de Dios, con la oración, con el servicio a Dios. Usted se limpia de la levadura de este mundo y entonces entra en un proceso de santificación progresivo. Nosotros tenemos dos tipos de santificación. La santificación posicional. Cuando usted acepta a Cristo como Salvador, usted inmediatamente es santo porque Dios le hace santo a través de Cristo. Pero también está la santificación progresiva, que es cuando usted va alcanzando la madurez, cuando usted va creciendo en Cristo, aprendiendo de su palabra, orando a Él, sirviéndole a Él, haciendo cosas para Cristo de todo corazón. Esa es la santificación progresiva. Nunca vamos a llegar a ser perfectos en esta tierra, pero llegará un día en que seremos transformados, que Cristo vendrá por nosotros. Iremos con Él en las nubes y allí seremos transformados para estar siempre con el Señor. Y ya no tendremos ningún tipo de relación con el pecado y estaremos limpios de toda levadura.
ni nos hará falta. Gracias al Señor por estas fiestas que son tan simbólicas y que nos aplica tanto a nosotros en el día de hoy. Para la próxima semana seguiremos con otra fiesta, que es la fiesta de las primicias. Y vamos a ver de qué se trata. Síganos en cada una de estas enseñanzas y que juntos seguiremos creciendo y aprendiendo la palabra del Señor. Que Dios le bendiga mucho.